Muy buenas tardes a todos, reciban un cordial saludo desde Heredia, Costa Rica. Les agradezco si me confirman vía el chat si nos están escuchando adecuadamente. Bueno, muy bien, en este momento vamos a iniciar la videoconferencia del día de hoy con un tema interesante que es el análisis en componentes principales. Vamos a apagar el video para tener mayor ancho de banda. Les ruego, por favor, mantener sus micrófonos apagados y en cualquier momento que quieran hacer alguna pregunta pueden abrir sus micrófonos y hacerla vía oral. También pueden hacer las preguntas como siempre vía el chat, el cual estamos atendiendo en todo momento. Entonces vamos a iniciar la lección del día de hoy. Les voy a compartir el escritorio. Les ruego por favor, si alguno no está escuchando, comunicarlo vía el chat. Si alguno no escucha. Ok. Muy bien, entonces estamos iniciando la lección de hoy. Por favor, confirmarme vía el chat si se escucha bien, me dice Javier. Felipe escucha muy bien. Ok, siempre es importante verificar que todos están escuchando adecuadamente. Entonces, vamos a iniciar la lección del día de hoy con un tema muy interesante que es conocido en general como los métodos de la reducción de la dimensión, que son una familia de métodos que pretenden, como su nombre lo dice, reducir la dimensión y hacer los datos visibles al ojo humano, ya sea en una, dos o tres dimensiones. El método más conocido y más popular de los métodos de la reducción de la dimensión es el análisis en componentes principales. Muy bien, entonces vamos a iniciar con el análisis en componentes principales y no duden por favor si tienen dudas de escribirlas a través del chat o pueden abrir sus micrófonos también. No les dé vergüenza que con mucho gusto atendemos las preguntas. Bueno, el análisis en componentes principales y todos los métodos de la reducción de la dimensión tienen la idea general de cómo se muestra en esa esfera que tenemos ahí, es traducir los datos, sean las filas, los individuos, sean las columnas, las variables, a un espacio en dos o en tres dimensiones de manera que puedan ser visibles y de manera que en esa gráfica en dos o tres dimensiones podamos identificar clústeres, sobre todo agrupaciones, podamos identificar en las variables correlaciones y asociaciones entre esos clústeres y esas variables también, como vamos a ir viendo poco a poco. Entonces se nos está metiendo un poquito de feedback, siempre al principio nos pasa. Ok, ya solucionamos. Por favor, mantengan sus micrófonos apagados para que no se produzca el efecto de feedback, excepto si van a realizar alguna pregunta. Bueno, les decía, el método de análisis de componentes principales es muy utilizado en minería de datos y en análisis de datos en general, sobre todo en la versión francesa. Es muy utilizada. Vamos a ver luego, en el tercer curso también vamos a presentar la versión norteamericana del análisis en componentes principales, que es un poquito diferente. En este curso nos vamos a concentrar en la versión más francesa. Realmente el análisis en componentes principales fue propuesto en el año 1933 por Hotelling y un grupo de psicometría. Por ahí nació el análisis en componentes principales. Sin embargo, fue popularizado en los años 60, porque en esos años se dieron las primeras implementaciones computacionales del análisis en componentes principales. Hasta antes de los años 60, la verdad es que se podía hacer análisis en componentes principales, pero con
ejemplos de juguete, matrices muy pequeñas. Pero a partir de los años 60, con las primeras implementaciones que se hicieron en el lenguaje Fortran, fue viable aplicar el análisis en componentes principales para datos de dimensión ya más grande. Fue aplicado por el conocido matemático francés Jean Piaget a las encuestas de opinión pública. De ahí que incluso muchas personas le atribuyen el análisis en componentes principales a Jean Piaget, porque él fue uno de los que más popularizó esta técnica, aplicándola. Sin embargo, en realidad él no es el creador y fue, eso sí, uno de los primeros que hicieron implementaciones computacionales del método y de los primeros en hacer aplicaciones del análisis en componentes principales a datos de gran tamaño. Como recordarán, William Castillo y Jorge González, que son dos profesores de probidad que nos acompañan en este curso, Jean Piaget estuvo por acá en Costa Rica, si mal no recuerdo, para finales de los años 80. Bueno, el objetivo del análisis en componentes principales, como les decía, es construir un pequeño número de variables, denominadas componentes principales, en las cuales se concentre la mayor cantidad posible de información. Visto al revés, en las cuales se pierda la menor cantidad posible de información. Se concentre la mayor dispersión de los datos, la mayor cantidad de inercia, como vamos a ver ahorita más adelante qué quiere decir eso. Bueno, igual que en las clases anteriores y en todas las lecciones de este curso, vamos a estar suponiendo que los datos se reciben en una matriz de datos en la cual en las filas vamos a tener los individuos y en las columnas vamos a tener las variables. También vamos a suponer que todas las variables del estudio son cuantitativas. Que todas las variables son números reales. Muy bien. Por ejemplo, la matriz que estamos viendo en pantalla, vamos a trabajar hoy con este ejemplo, que es un ejemplo pequeño pero muy ilustrativo, en la que en las filas aparecen individuos, literalmente estudiantes de secundaria, y en las columnas sus notas en matemáticas, ciencias, español, historia y educación física. Son 5 variables y 10 individuos. A pesar de ser una matriz muy pequeña, es difícil de ver así automáticamente y fácilmente en ella agrupaciones o relaciones o correlaciones. La idea es entonces poder ver estos datos a través de un análisis en componentes principales, ver en 2 dimensiones tanto las filas como las columnas o variables. Bueno, por acá se nos está metiendo un poquito de ruido, perdón. Bueno, por favor, les ruego entonces tener apagados sus micrófonos. Bueno, entonces en este caso, como la matriz tiene 5 variables, los individuos, por ejemplo Luis, está medido por 5 valores, que es la nota en matemáticas, historia y español. Esos individuos, entonces los podemos decir que están en 5 dimensiones. El problema es que en 5 dimensiones el ojo humano no puede ver. Las columnas las tenemos en 10 dimensiones, porque cada variable, por ejemplo español, fue medida a 10 individuos. Entonces tenemos que están en 10 dimensiones. Menos aún, podríamos ver estas variables, digamos, con algún gráfico, porque estamos en 10 dimensiones. Entonces los métodos de la reducción de la dimensión, lo que tratan es de, como estamos ilustrando en el gráfico que tenemos en pantalla, bueno, los individuos están en un espacio vectorial, digamos R a la K, y las columnas, las variables en un espacio vectorial R a la I. Queremos trasladar de alguna manera esas n dimensiones a espacios de 2 dimensiones. La idea es la siguiente. El análisis de componentes principales es una técnica casi mágica que traduce o que transforma la tabla de datos original, en la cual está el 100% de la información, a otra tabla de datos, a otra matriz
llamada de componentes, que tiene en sí la misma información que la matriz original, ¿ok? Perdón aquí que se me... Ok, tiene en sí la misma información de la matriz original, pero la matriz de componentes principales tiene la gran ventaja de que, como se ve en este ejemplo, perdón, ahí se me fue hacia adelante, en las primeras columnas, digamos en las primeras dos componentes principales, por ejemplo, en este caso se acumula el 86% de la inercia, de la dispersión de los datos, lo cual podría decirse en algún sentido que en las primeras dos columnas tenemos el 86% de la información que teníamos en la matriz original. ¿Cuál es la ventaja de poder tener dos columnas nada más? Bueno, la ventaja es que yo podría hacer un gráfico de 2 dimensiones y en ese gráfico graficar esas dos columnas. Perdón, acá tengo un problemita aquí técnico, ya lo resolvemos. Ok, ya. Ya continuamos. Un segundo para resolver aquí un problema técnico en la computadora. Okay. Gracias, sí, es que tenemos aquí un problemito técnico. Bueno, entonces, como les decía, en estas dos primeras columnas se resume la mayor cantidad de información. La ventaja de tener dos columnas, en lugar de tener P columnas, es que yo podría hacer un gráfico XY y graficar estas dos componentes para cada individuo, graficar el par ordenado, de manera que podamos ver el individuo en el gráfico. Vamos a ver un ejemplo. Ok, esta es la matriz de datos que acabamos de ver, con los estudiantes y las notas en matemáticas, ciencias, español, historia y educación física. Y estas son las componentes principales que salen luego del ACP. Ahora, ¿cuál es el proceso que indica en esta flechita? Bueno, detallar eso requeriría bastante tiempo de matemáticas para poder explicarlo, pero este es el trabajo que hace el análisis en componentes principales. Nos transforma esta matriz en esta. Ambas tienen la misma información de los individuos, pero básicamente en otras coordenadas desde el punto de vista del álgebra lineal. Ahora, ¿cuál es la ventaja de tener estas componentes? Es que la información en la componente 1 y 2, probablemente aquí tenemos la mayor cantidad de información posible, la mayor inercia. Y entonces podemos hacer lo siguiente, eliminamos las demás columnas, vamos a considerar que esas columnas que acabamos de borrar son basura. Entonces, con estas dos componentes podemos hacer un gráfico XY, podemos graficar a Lucía, a Pedro, a Inés en un gráfico de 2 dimensiones y ver la similitud entre los individuos, identificar clúster, identificar agrupaciones, como sigue en la siguiente filmina. Ven acá, con estas dos componentes, entonces yo puedo graficar, por ejemplo, a Lucía en el punto en X032, vamos a ver dónde está Lucía, por acá está Lucía, en X032 y en Y 1.7, entonces acá nos queda Lucía. Pedro, ¿dónde nos queda Pedro? En la coordenada 66 menos 1,63, entonces aquí está Pedro, que es en 0,6 menos 1,7 casi en Y. Y así sucesivamente graficamos a todos los individuos. Vamos a ver si aquí puedo rayar, estoy teniendo un problemita hoy para un problemita hoy para usar el lápiz. Bueno, entonces aquí en este gráfico ya en 2 dimensiones tenemos la ventaja de que podemos identificar en este caso 3 agrupaciones. Aquí hay 3 grandes grupos, 3 grandes clústeres, uno formado por Luis y Sonia, otro formado por Andrés, Carlos, Lucía y María, otro formado por Inés, Pedro, Ana y José,
Y podemos verlo literalmente gracias a que tenemos el gráfico en solo dos dimensiones. Ahora, en estas dos dimensiones, esta información que está acá es importante, se le conoce como la inercia, más tarde vamos a hablar más de ello. Significa que este primer eje, el eje X, representa un 57.86 de la dispersión o de la inercia, y el eje 2, el 32.57 de la dispersión o de la inercia. O sea que este gráfico en general tiene una inercia casi del 90%. De una manera un poco sencilla podríamos decir que en este gráfico está representado aproximadamente el 90% de la información que tiene la tabla de datos original. Visto al revés, estamos perdiendo únicamente el 10% de la información. Sin embargo, pudimos pasar los datos de 10 dimensiones, perdón, de 5 dimensiones que teníamos a 2 dimensiones y poderlas ver literalmente, verlas en un gráfico. Vamos a atender aquí algunas dudas que tenemos en el chat. Ok. Aquí estamos con algún problemita técnico para vamos a atender el chat. Ajá. Sí, me preguntan por allá, esos porcentajes que se muestran en la matriz a otra siempre en la primera columna es un 80. No, aquí me están preguntando sobre los porcentajes de inercia que vimos antes, acá, el 80 y el 16. No, esto son, digamos, es un ejemplo hipotético, que aquí no necesariamente es 80 y 16 siempre. Lo que sí es cierto es que el mayor porcentaje de información se va acumulando en la primera componente, luego en la segunda y así sucesivamente, hasta lograr que en las últimas columnas básicamente lo que hay es basura, ya no hay información importante. Pero no, depende del ejemplo. Por ejemplo, valga la redundancia, en este ejemplo que estamos viendo acá, el primer eje acumula el 57,86%, y el segundo eje acumula el 32,57% en este ejemplo. Y eso depende de cada ejemplo, depende de la estructura de los datos. Lo ideal es que se acumule lo máximo posible de información. A veces la estructura de los datos no es muy buena y entonces no se puede ver un gráfico muy bueno. Bueno, tenemos otra pregunta aquí en el chat. No, ajá, me dice que no entiende cómo se descomponen en las dos componentes. Bueno, ese es un detalle, ese es el fondo del análisis. Bueno, otra pregunta antes, como mínimo, ¿cuánta información o inercia se estima conveniente para que se consideren los dos o primeros tres componentes principales? Bueno, primero voy a la primera pregunta. Digamos, el trabajo matemático que hay para pasar de los datos a los componentes implica varios cálculos importantes. El primero es calcular la matriz de correlaciones de esta matriz de datos. Luego calcular los vectores y valores propios de esa matriz de correlaciones. Y luego las componentes se encuentran multiplicando la matriz de datos por los vectores propios. O sea, es un trabajo matemático importante. Y de hecho se me olvidó el primer paso, que sería centrar y reducir esta tabla. No vamos a ahondar en esos datos, sino que lo que nos interesa más es la interpretación de las componentes principales. ¿Qué porcentaje de inercia me preguntan? Depende del ejemplo, ¿verdad? Depende de los datos. Idealmente debería uno tener por lo menos más de un 50% de la inercia en el gráfico. Más adelante vamos a hablar un poquito más de esta pregunta que es muy, muy importante. Bueno, al análisis en componentes principales se le dice tomarle una foto a los datos. Es muy común oír eso. Porque literalmente lo que hacen es eso. Lo que hacen es buscar el mejor ángulo en el cual se puedan proyectar los datos y se puedan ver la mayor cantidad de datos en un plano en dos dimensiones. Eso lo ilustramos aquí con este camello que tenemos ahí en pantalla. Si uno toma la foto, por detrás le sale la siguiente figura, la que les estoy señalando en este momento, pero si toma la foto de costado le sale esta. Entonces es claro que es mejor la segunda foto, porque nos permite identificar claramente que la figura corresponde a un camello, mientras que esta primera figura
no está clara, ¿ah? Si era un perro, si era una vaca, si era un toro, si era otro tipo de animal, no habría claridad. Entonces, eso es lo que busca exactamente es el análisis en componentes principales. Dados los datos en n dimensiones, como los estamos viendo aquí en la figura A, encontrar un plano, un ángulo, a través del cual yo pueda proyectar los datos en un plano de manera que esos datos queden lo más dispersos posibles. Ese es el objetivo del análisis de componentes principales, de manera que se vean y que no se estorben entre sí los datos. Es como cuando un fotógrafo toma una foto. Trata de buscar un ángulo donde nadie tape a nadie. Es básicamente esa idea. Es el ángulo donde nadie tape a nadie para que yo pueda ver la mayor cantidad de datos. ¿Ok? Entonces, se obtiene este plano, ya visto, sería este el plano. Y ya una vez que yo tengo este gráfico, ahí trato de identificar clusters, trato de identificar agrupaciones, por ejemplo acá, y ese tipo de cosas. Ok, muy bien. Bueno, entonces seguimos adelante. La idea es esta. Aquí ustedes pueden ver en este gráfico del centro, tenemos los datos, digamos, en n dimensiones. Yo encuentro el plano de mejor proyección, que es el plano conformado por las componentes, se proyectan los individuos en ese plano y luego se tratan de identificar las agrupaciones. ¿Cuál es el proceso que hay en medio de todo ese cálculo? Como preguntaba Daniel del CID antes, pues es un proceso matemático un poquito complejo que escapa a los objetivos de este curso y que sí requeriría de hacer bastante de matemáticas para explicarlo a fondo y bastante de computación para explicar el algoritmo. Sin embargo, no es indispensable conocer todo ese trasfondo para poder aplicar adecuadamente el análisis en componentes principales, que es el objetivo de este curso, aplicarlo con propiedad y entendiendo qué es lo que se está haciendo. Muy bien. Entonces, uno podría, igual que en una foto, tomar varias fotos, a ver cuál es la que logra mejores resultados o cuál es la que queda mejor. Entonces, igual acá, yo podría hacer la gráfica, por ejemplo, la componente 1 y 3. Puede ser que una persona quedó bien en una foto, pero mal en la otra. Entonces, por eso es que sobre todo cuando se tienen muchos datos, se hacen varias fotos. Componente 1 versus componente 2, componente 1 versus componente 3, componente 2 versus componente 3. Y depende de los datos hasta la componente 4 podría uno llegar a utilizar. Generalmente lo que se usa es la componente 1 y 2. Ahora si observan, si yo hago el gráfico en la componente 1 y 3, logro ver dos clústeres. Un clúster acá, un clúster acá y otro clúster por acá. Ahora también observen que la dimensión, este eje tiene 57% de inercia porque es el eje 1, pero este tiene apenas 6.9. Entonces estos dos gráficos sumados me dan algo así como un 63% de inercia o de representación. Entonces este gráfico es más malo que el anterior. Ahora alguien me podría preguntar, entonces, ¿para qué lo hace? Bueno, podría ser que en el primer gráfico, por decir algo, ahorita vamos a tratar más de eso en detalle, Andrés esté mal representado, o Lucía, o ambos. Entonces, en aquel gráfico no era válida la interpretación. Por lo tanto, busco otra foto donde ellos sí estén bien representados. Si lo pensamos desde el punto de vista de la foto, es como decir que en esa foto ellos no salieron, ellos quedaron mal. Entonces buscamos otro ángulo donde podamos verlos a ellos. Eso sobre todo se hace cuando se tienen dimensiones grandes. Bueno, entonces, volviendo al gráfico vamos a ver por acá que se me está metiendo un poquito el feedback. Ok. Volviendo al gráfico inicial, entonces recuerden que el objetivo aquí es identificar clúster. Ese primer plano principal de los estudiantes me permitió identificar tres clústeres. El clúster que tengo aquí en verde, Luis y Sonia; en rojo, Luis, Carlos, María y Andrés; y en café, Inés, Ana, José y Pedro. Nosotros quisiéramos saber o explicar, es lo más importante, por qué se conformaron esos clústeres. ¿Qué es lo que hace a Luis parecido a Sonia?
¿O qué es lo que hace a Lucía similar a María? ¿O a Inés similar a Pedro? Ok, para poder explicar esos conglomerados, esos clústeres, darles una interpretación. Bueno, para eso, entonces, se hace un análisis similar, pero de las columnas. Alguien dijo, y a alguien se le ocurrió la idea, bueno, ¿por qué no aplicamos el mismo análisis sobre las columnas o algo similar sobre las columnas y proyectamos las columnas? Entonces alguien dijo, la idea es entonces transpongamos la matriz. Podemos transponer la matriz, como estamos haciendo en este caso. Aquí la puse literalmente así vuelta para que les quede bien claro qué es la traspuesta. Esta matriz que estamos viendo acá sería darle vuelta a la matriz de datos. Entonces, las columnas, las filas ahora son las variables, ¿ven? Las filas son las variables. Entonces, yo le aplico un análisis en componentes principales a esta matriz y obtengo otra matriz de componentes. ¿Ok? Esta nueva matriz de componentes. Vamos a ver, tenemos un poquito ahí de feedback, perdón. Por favor, mantengan ahí apagados los micrófonos, porque se nos mete un poquito de ruido. Okay, bueno, entonces, de esta matriz que es ahora con las filas, en las filas tenemos las variables, aplicamos análisis en componentes principales y tenemos ahora, pensemos que por un momento que las variables son los individuos, tenemos 5 individuos y ahora tenemos las componentes principales. Bueno, esas componentes principales podemos hacer lo mismo. ¿Qué tal si eliminamos a partir de la tercera componente principal y hacemos un gráfico? Entonces aquí hacemos un gráfico, graficamos matemáticas, por ejemplo, observen que matemáticas me queda aquí, un punto acá, que sería el punto 0,89 en X, acá, 0,89 en X y menos 0,34 en Y. Y ahí me queda matemáticas. Y así graficamos todos. Ahora, ¿por qué se pone una flecha? Se pone una flecha porque ahorita vamos a ver que casualmente ese gráfico cuando se hace entre las variables y cuando la tabla de datos está centrada y reducida, representa las correlaciones. Entonces, en este gráfico se ve mucho más información que en el gráfico de los individuos. No solamente veo la similitud, sino veo la correlación. Entonces, si recuerdan lo que vimos en la clase anterior, ya contesto las preguntas en el chat. Esta variable, historia y español, quedan muy cercanas a las flechas, con ángulo casi cero entre ellas. Eso significa que la correlación entre historia y español es fuerte y positiva. Es decir, que aquel estudiante que es bueno en historia también es bueno en español y viceversa. Las variables matemática y ciencias también quedan relativamente cerca y con un ángulo pequeño. Eso significa también que la correlación entre matemáticas y ciencias es fuerte y positiva. Es decir, que quien es bueno en matemáticas también es bueno en ciencias. Pero si observamos, educación física y matemática, por ejemplo, quedan opuestas al vértice, queda un ángulo casi de 180 grados aquí, entre matemáticas y ciencias. Eso significa que matemáticas y ciencias tienen una correlación inversa, una correlación fuerte pero negativa. Es decir, que quien es bueno en matemáticas es malo en educación física y viceversa. También se da con educación con ciencias. Es decir, que quien es bueno en educación física es malo en ciencias y viceversa. Pero la correlación entre historia y español y educación física, observen que este ángulo que queda aquí es casi de 90 grados. Entonces eso significa que entre educación física e historia o español no hay correlación. No se puede deducir nada de una. Lo mismo podemos decir entre historia español versus matemática o historia español versus ciencias. Entonces observen que este gráfico es rico en información.
nos da no solo similitudes, sino se interpreta más bien como correlaciones. Por eso es que se grafican esos vectores. Y por eso es que se grafica este círculo, que grafican los franceses, llamado el círculo de correlaciones, porque lo que vemos en este gráfico son correlaciones. Y como vimos en la clase anterior, las correlaciones varían entre -1 y 1. Entonces el radio de este círculo es 1. Nunca podrá una flecha de estas salirse del gráfico. Bueno, muy bien. Vamos a atender algunas dudas que teníamos aquí por el chat. Ajá. Me dice, ¿la inercia que comenta sería un porcentaje de varianza total explicada? Sí, Jacqueline, básicamente la inercia es lo mismo que la varianza. Nada más que la inercia es un concepto generalizado de la varianza. Sería una varianza n-dimensional, ¿ok? Porque estamos hablando aquí de vectores en n dimensiones. ¿Cómo se calcula el 57% que aparece aquí de la varianza? Ahorita lo vamos a tratar un poquito cómo se calcula. Es un tema un poquito complejo. Básicamente esto sale como el primer valor propio de la matriz de correlaciones dividido entre el total de variables. Ese es el cálculo que hay que hacer, pero por dicha el software lo hace, no es que hay que hacerlo manual. Así es como se calculan. Este otro sale, el segundo valor propio de la matriz de correlaciones dividido entre el número total de variables. Lo cual, lo que les estoy diciendo, no se preocupen si no lo entienden completamente, porque no vamos a entrar a ese nivel de detalle. Pero para aquellos que han llevado álgebra lineal, eso es. ¿Por qué en base a eso se eligen el número de componentes? No, con base en eso no se eligen el número de componentes. Con el número de componentes se elige, bueno, sí se elige, digamos, cuando ya la inercia de un eje es muy baja, ya no se usa. Pero sí tiene razón. Pero sobre todo se elige el número de ejes basado en la calidad del gráfico que obtengamos. Y en la calidad en el sentido no tanto de los ejes, sino en la calidad de la representación de cada individuo, por aparte, que es algo que vamos a tratar dentro de un rato. Bueno, entonces seguimos adelante. La idea básicamente entonces del círculo de correlaciones es que tenemos aquí variables en n dimensiones, como esta, y las proyectamos. Ahora, la suerte cuando se proyecta es lo mismo que en los individuos, pero si la tabla de datos está centrada y reducida, obtenemos lo que se conoce aquí como el círculo de correlaciones, con la ventaja de que estos ángulos que estamos viendo acá representan las correlaciones, y ángulos cercanos a cero significa correlaciones positivas y altas, ángulos cercanos a 180 grados significa correlaciones negativas y altas, y ángulos cercanos a los 90 grados significa que no hay correlaciones, como vimos en la lección anterior. Entonces, eso es importante. Ese es el círculo de correlaciones, se le llama círculo de correlaciones, porque en él lo que se ve básicamente son las correlaciones. Entonces, aquí en esta filmina está explicado. Yo hago el círculo de correlaciones y obtengo un ángulo G, que sería este ángulo que tengo acá. ¿Ok? Sí, ese ángulo G es fuerte y cercano a cero, entonces significa que la correlación entre estas dos variables es fuerte y positivas. Si ese ángulo G es cercano a los 90 grados, significa que no hay correlación. Y si ese ángulo es cercano a los 180 grados, o sea que las variables están más bien opuestas por el eje, es decir, que una queda para acá y la otra para acá, digamos, una para acá y la otra para acá, opuestas al eje, y ángulo de 180 grados, entonces significa que la correlación es fuerte pero negativa. Es decir, que cuando una variable crece, la otra decrece. Ok, esa es la interpretación del círculo de correlaciones. Ajá. Ok, bueno. Entonces, perdón, acá se nos está yendo adelante esto. Bueno, esa es la interpretación. Si tienen alguna duda, ahí con el chat, con mucho gusto. Vamos aquí, perdón, a ver si me vuelve el puntero. Ok. Bueno, entonces, algunos preguntaban cómo se calculan esos porcentajes.
Aquí está explicado, ¿verdad? Pero no se preocupen por este detalle si algunos no los entienden. Digamos, este es el primer valor propio de la matriz de correlaciones y este es el segundo valor propio de la matriz de correlaciones. La inercia total del gráfico, que es la que da el primer eje, más la segunda, que este es otro software, y la sumaba de una vez, se calcula como esta suma dividida entre el número de variables. El primer eje es el primer valor propio entre el número de variables, y el segundo eje, el segundo valor propio entre el número de variables. Eso es lo que nos da la inercia. Pero más importante en este contexto que entender cómo se calcula es interpretarlo. Ok, bueno, esta es la inercia. Por ejemplo, en este ejemplo que hemos venido trabajando, que es una especie de varianza unidimensional, tenemos una inercia del 90%, porque el primer eje tiene 57,86 y el segundo eje 32,57. En total una inercia del 90%, 90,43. Eso lo podríamos, para entenderlo más fácilmente, es que este gráfico representa la dispersión de los datos en un 90,43. O sea que es fiel a lo que realmente son los datos aproximadamente en un 90,43%. Podríamos decirlo en palabras un poco simplistas que lo que sucede es que tenemos un 90,43% de la información aquí representada. O, visto en sentido negativo, que estamos perdiendo un 10% aproximadamente, aquí un 9,60% de información. Vamos a atender aquí alguna pregunta en el chat. El número de variables son tuplas según la matriz sea normal o traspuesta. El número de variables. El número de variables, no entiendo muy bien la pregunta, pero el número de variables depende del ejemplo, ¿verdad? Y el número de componentes siempre será igual al número de variables. ¿Okay? Lo que pasa es que las que se usan sí es menor. Normalmente se usan las 2 primeras o las 3 primeras. Y en algunos ejemplos hasta las 4 primeras, pero ya para tablas de datos muy grandes. Bueno, la inercia explicada, por ejemplo, si usamos eje 1 y 3, dimensión 1 y 3, componente 1 y 3, la inercia baja, es del 64,79. Y encontramos otra graficación, encontramos otra conformación. Este es un gráfico en otro ángulo, que en términos generales es un gráfico más malo. Representa apenas el 64,79 de la información. Ahora ustedes dirán, ¿para qué hacer un gráfico más malo? Bueno, vamos a explicar eso en las siguientes filminas. Resulta que un individuo o una variable puede estar bien representado en un plano, pero mal representado en otro. O la variable puede estar bien representada en un círculo, pero mal representado en otro. Es decir, es como cuando uno toma una foto. A veces se toma una foto y uno dice, bueno, en esta foto yo quedé bien. Pero otra persona dice, no, qué tirada, yo quedé mal. Entonces, bueno, no todos quedan bien en todas las fotos. Por eso, entonces, cuando un individuo está mal representado, se busca otros componentes donde tal vez él esté bien representado. También lo mismo aplica para las variables. Vamos a ver qué es lo que por qué sucede eso. Realmente cuando uno tiene el plano, este gráfico es algo complicado, pero pónganle atención. Cuando uno tiene el plano, yo tengo aquí el individuo original, digamos que era B, y yo lo proyecto. Este individuo, este que tengo aquí, B techito, es la proyección. Entonces, entre más largo estaba el individuo del plano, resulta que este ángulo lógicamente es mayor. Si el individuo, por ejemplo, este otro, A, que estaba más cerca del plano, y esta es su proyección, este ángulo es menor. Y lógicamente, A techito representa mejor a A que lo que B techo, la proyección, representa a B. Se ve claramente, vean que este B, que es la proyección del B original, es pequeño y él en realidad era mucho más grande. Y aquí en cambio el A es mucho más cercano a la realidad de lo que era el verdadero A, la proyección. Entonces, entre más pequeño este ángulo, mejor representado estará el individuo. Y este ángulo, para medirlo, una manera de ver el ángulo es ver el coseno de este ángulo. El coseno, si ustedes recuerdan, el coseno se calcula como el cateto
adyacente entre la hipotenusa. Por ejemplo, aquí entonces la magnitud, lo que mida A techo, entre lo que mida A. Ese sería el coseno cuadrado. Entonces, este coseno cuadrado que estamos calculando aquí, para que quede positivo, respecto a este ángulo, ese coseno cuadrado, si alfa es muy cercano a 0, en el caso ideal de que fuera 0, y el individuo y la proyección son lo mismo, que es el caso ideal, alfa sería 0. Entonces este coseno daría 1, sería perfecto. Entonces, este coseno que está aquí, por ejemplo, es mucho más cercano a 0, porque tiende a ser 90 grados, y el coseno de 90 grados es 0, si yo calculara Entonces, en resumen, los cosenos cuadrados me dicen que también están representados los individuos. Entonces, entre más cercano sea el coseno cuadrado a 1, significa que ese individuo está bien representado. Y si es cercano a 0, no está bien representado. Por dicha, el coseno cuadrado, como vamos a ver, ahora el software lo calcula directamente. Entonces, nada más de ver lo que el software dice en los cosenos cuadrados. Ok, entonces, por ejemplo, el coseno cuadrado de la matriz de estudiantes es esta tabla que tenemos en pantalla. Ahorita más adelante vamos a ver cómo se calcula en FactorMiner. Este coseno cuadrado, entonces, lo que yo hago si tengo componente 1 y 2 es quedarme con las dos primeras. Elimino la 3, estas las elimino. Si voy a usar componente 1 y 2, elimino toda esta parte de la matriz y me quedo solo con estas dos. Esos serían los cosenos cuadrados de las primeras dos componentes. Entonces hago lo siguiente, que voy a mostrar en la siguiente filmina. Me quedo con estas dos y lo sumo. Eso me da la calidad de la representación, por ejemplo, de Lucía en ese plano. Lo multiplico por 100, si quiero verlo en términos porcentuales, que es más fácil. Entonces, aquí estamos viendo, digamos que por ejemplo, Ana prácticamente fue perfectamente bien representada en el plano, vean, un 99, casi 100, casi 1, el coseno es casi 1, como lo multiplico por 100 lo veo en términos porcentuales. María casi fue perfectamente bien representada, aquí la que más mal representada es Inés, con un 65%, sin embargo está bien representada, tampoco es que podemos decir que esté mal. Ahora, la pregunta del $1.000.000 aquí es, ¿cuál porcentaje indica cuando un individuo está bien representado o no? ¿Qué es aceptable o qué no es aceptable? Hay gente que pide aquí demasiado, digamos que dice que mayor a 50. En Estados Unidos no hacen este análisis. Le voy a explicar por qué. Porque la mayoría de los individuos, por dicha, por lo menos su tendencia, su cuadrante es bien representada. Entonces, yo por lo menos aquí, dependiendo de los datos, uno se puede conformar con un 5%, con mayor a un 5%, mayor igual o mayor igual a un 10%. Claro, idealmente mayor como aquí, que todos son mayores a 60. Pero, en realidad uno se puede conformar con porcentajes relativamente bajos aquí por lo siguiente. Si volvemos a este gráfico aquí, ustedes pueden ver que aunque este individuo está bastante mal representado en el sentido de que está largo del plano, esta flecha sí representa la tendencia, sí representa, aunque es mucho más corta que esta, sí representa hacia qué cuadrante el individuo va a quedar en el gráfico, en qué cuadrante queda. Y ahora vamos a ver que en el análisis en componentes principales eso es lo más importante, porque eso es lo que me dice qué variables son las que están haciendo que ese individuo se vaya hacia ese punto donde está. El único caso más crítico en efecto sería si un individuo que está aquí perpendicular por completo, entonces no proyecta absolutamente nada, su proyección es un punto. Entonces ahí sí estamos mal, ¿verdad? O sea que el coseno, el ángulo es 90 grados y entonces el coseno es 0, muy cercano a 0. Pero todavía con un 5%, un 10%, por lo menos tenemos claridad en la dirección, en el cuadrante en el que ese individuo queda
y por lo menos nos marca qué variables son las que impactan a ese individuo, como vamos a ver ahorita más adelante. Bueno, entonces aquí este análisis es importante para no interpretar en un plano individuos que estaban ahí pero muy mal representados. Entonces aquí la más mal representada es Inés. Y es cierto que algo que ustedes van a notar en los gráficos es que los individuos mal representados tienden a quedar aquí cercanos al centro. Entonces, se puede decir lo siguiente es correcto. Si un individuo está mal representado, entonces va a quedar cercano al centro. Lo que no es cierto es que todo individuo cercano al centro esté mal representado, porque podría ser que él quedó aquí, pero él era así, él era una flechita acá muy cortita, y cuando se proyectó, quedó así porque él era así. Me explico aquí en el gráfico de antes. Puede ser que yo tenga un individuo cuya realidad, cuyo punto era así. Entonces, claro, su proyección queda muy pequeña aquí, y entonces queda muy cercano al origen, lo cual no quiere decir que está mal representado. Entonces vuelvo y repito para que entiendan esa parte, lo que es cierto es que los individuos mal representados, si un individuo está mal representado, tienden a quedar cercanos al origen. Pero no es cierto que todo individuo que está cercano al origen está mal representado. Entonces no se puede concluir así tan fácilmente, ¿verdad? Entonces es mejor ver los cosenos. No se puede concluir que porque esté cerca aquí del origen está mal representado. ¿Ok? Lo que sí es cierto que si está mal representado queda cerca del origen, pero no todos los que están cerca del origen es porque están mal representados. Bueno, en el caso de las variables se hace el mismo análisis, pero es más fácil, porque las variables da la casualidad de que las variables son el coseno cuadrado del ángulo. Entonces, los cosenos cuadrados y las correlaciones básicamente son lo mismo. Ya las correlaciones son cosenos, entonces los cosenos cuadrados y las correlaciones son los mismos. Entonces, en las variables es mucho más fácil verlo. En las variables se puede decir con mayor claridad que todas las variables bien representadas estarán cerca de la frontera y que todas las variables mal representadas son aquellas que están cerca del origen. Ahí sí se cumple con toda claridad. Si está cercana al origen es que está mal representada, y si está cercana a la esfera unidad es que está bien representada. Entonces con las variables es más fácil, aunque con las variables también se puede hacer el cálculo. El factor minor nos da los cosenos cuadrados. Igual si uno usa dimensión 1 y 2 se puede quedar con las dimensiones 1 y 2, calcular la suma y multiplicar por 100 y ver los porcentajes. Aquí por ejemplo todos los porcentajes son muy cercanos a 90 o mayores a 90, por lo tanto claramente todas están muy bien representadas. Pero en el círculo de correlaciones, les repito, es más fácil hacer la interpretación de variables bien o mal representadas. Basta ver si están cerca del origen o no. Ok, entonces esa es la razón por la cual se podrían hacer varios gráficos. Si yo quiero ver un individuo muy mal representado, me quedo muy mal representado en el eje 1 y 2, entonces puede ser que valga la pena hacer ejes 1 y 3 para estudiar ese individuo o ese conjunto de individuos que quedaron mal representados en los ejes 1 y 2, verlos en los ejes 1 y 3, por ejemplo. Bueno, me pregunta Cristi que cómo sé que un individuo está mal representado. Bueno, eso es lo que estábamos viendo, ¿verdad? Un individuo o una variable está mal representado cuando el coseno cuadrado es pequeño, es cercano a 0. ¿Okay? Menor a un 5%, menor a un 10%. Yo lo considero que por ahí ya es mal representado. Bueno, entonces seguimos adelante. Entonces, bueno, ahora sí, otro aspecto vital, luego perdón ahí que me estoy cambiando en el círculo de correlaciones, entonces se analizan las correlaciones. Aquí están explicadas las correlaciones. Otro gráfico importantísimo es la sobreposición de los gráficos. Este es el plano principal y el círculo principal cumplen algo que en matemática conocemos como que ellos son duales, la teoría de la dualidad, que no vamos a entrar en detalle aquí,
Pero lo que sí es importante es que las variables nos ayudan a explicar por qué se formaron los clústeres. Les explico, esto es muy importante. Vean, por ejemplo, este individuo, Luis y Sonia, están hacia el mismo cuadrante, en la dirección del mismo eje de donde está educación física. Entonces, eso no significa que estos dos individuos, Luis y Sonia, probablemente ellos son buenos en educación física, porque están tirando al lado de la educación física. En cambio, Inés, Ana, José y Pedro, vean que quedaron en el cuarto cuadrante, en el mismo en el que quedaron matemáticas y ciencias. Por lo tanto, estos individuos son buenos en matemáticas y ciencias. Ahora vean, aquí explico un poquito lo de antes. Inés está media cercana al origen, está un poquito mal representada, pero no importa. Su tendencia es hacia los que son buenos en matemáticas y ciencias. Luego este clúster, el rojo, sobre todo María y Lucía, están casi que aquí este es el primer cuadrante. Entonces ellas son buenas en historia y español. Carlos y Andrés, pues también, ¿verdad? Aunque Carlos y Andrés están más centrales, como que están un poquito, si analizamos a Carlos y Andrés, podríamos ver que ellos tienen un poquito de impacto de educación física, están quedándome como aquí, ¿verdad? Un poco de impacto de educación física y de historia y español. Ok, pero en general, digamos, dicho más rápido, más fácil, este es el clúster de los buenos en educación física, este es el clúster de los buenos en matemáticas y ciencias, y este es el clúster de los buenos en historia y español. Ahora, hay relaciones opuestas que también es interesante ver. Y es que, por ejemplo, estos de aquí, recuerden que quien es bueno en educación física es malo en matemáticas y viceversa. Entonces, Luis y Sonia son malos en matemáticas y ciencias porque quedaron al lado opuesto. Inés, Ana, José y Pedro son malos en educación física porque quedaron en el lado contrario de la educación física. En cambio, Lucía, María, Carlos y Andrés, ellos son buenos en historia y en español. Y probablemente en matemáticas y educación física no se sabe, pueden ser buenos o malos o pueden ser promedio, pero no se puede decir nada concluyente. Algunos de ellos tal vez sean promedio, otros sean malos, otros sean buenos, pero no se puede concluir. Lo único seguro es que son buenos en historia y español. Si nos quedara un individuo aquí, un poquito tal vez Sonia, o tuviéramos un individuo aquí totalmente opuesto a donde está historia y español, podríamos decir que este individuo es malo en historia y español. No tenemos a nadie, pero si quedara ahí completamente opuesto, sí podríamos concluir que es un individuo que es malo en historia y español. Ok, y si uno se va a analizar la tabla de datos, se da cuenta que todo lo que estamos diciendo es verdad y que se puede ver con mucha facilidad y en forma gráfica muy fácilmente. Porque esta tabla, yendo a buscarla nuevamente, la de estudiantes, perdón que la busco ahí para atrás, está muy largo. A pesar de que es pequeña, como la estamos viendo, no se ve fácilmente quién era bueno en qué. Pero sin embargo aquí vemos, por ejemplo, que Lucía y Luis son los mejores en educación física, 8 y 9, que nos confirma lo que estábamos viendo antes. Y Sonia, mientras que en matemáticas los más buenos son José y, por ejemplo, Pedro y Lucía. Pero en español nos confirma también el clúster. Uno puede venirlo a confirmar aquí, pero vean que verlo de aquí no es cosa fácil, ¿verdad? Mientras que en el gráfico, gracias a la sobreposición de ejes, es bastante fácil ver todos esos detalles. Vamos a volver ahí. Ok. De aquí es fácil ver esas relaciones. Vamos a ir, ahí tengo algunas preguntas en el chat. Tengo aquí una bastante larga. Se supone que se hace el ACP con el fin de representar los casos y las variables, perdiendo la menor información, me dicen. Sí, eso es así.
Se hace el ACP tratando de perder la menor cantidad de información. Mi duda es, ¿qué sentido tendría ver una buena representación de algunos casos en particular en desmedro de la información general? Es decir, que en vez de continuar con el gráfico 1 y 2, se escogen los componentes 3 para una buena representación de algunos casos. Buena pregunta, Felipe. Sí, no. Yo sigo con el eje 1 y 2, que es donde la mayoría están bien representados. No lo hago en desmero del eje 1 y 2. Con el eje 1 y 2 sigo haciendo todos los análisis. Con el eje 1 y 3, por ejemplo, o 3 y 4, como usted dice, veo esos dos individuos o tres que en el primer plano, en el 1 y 2, no los estoy viendo. Entonces, para analizar a ellos. Pero eso no quiere decir que deseche el otro. No, yo siempre trabajo con el 1 y 2. Buena pregunta. Y con el 3 y 4, o el 1 y 3, o el 2 y 3, lo uso para tratar de interpretar a aquellos individuos que yo sé que en el plano 1 y 2 sería incorrecto interpretarlos porque están mal representados. Otra pregunta me dicen, ¿podríamos decir que Inés es buena en matemáticas y ciencias, pero también algo en historia y español? Vamos a ver dónde está Inés. Sí, Inés es buena en matemáticas y ciencias y probablemente no es tan mala en español y historia porque jala un poquitito para allá. Entonces eso es cierto. Eso es cierto, ¿verdad? Ella puede jalar. Es como Carlos y Andrés acá. Jalan un poquito hacia el lado de español e historia, pero también un poquito hacia educación física. Entonces probablemente Carlos y Andrés no son tan malos en educación física. Eso es cierto, ese análisis. A veces cuando uno tiene muchas variables, hacer esas interpretaciones no es fácil, ¿verdad? Porque hay un poquito de dispersión. Bueno, entonces acá está explicado todo eso que les expliqué antes. Y este clúster aquí estoy explicando también algo que ya expliqué, y es que tiene un poco la influencia de educación física y de historia. Y español, ¿verdad? Porque nos quedó como aquí. Entonces tiene un poquito de... Ellos probablemente son buenos en historia y español sobre todo, pero no tan malos en educación física. Esa es la influencia de dos o más variables. Bueno, muy bien. Entonces nada más quiero, antes de ir al software, explicar algo muy importante. ¿Cómo se hace una interpretación de un análisis en componentes principales? Entonces, eso va por pasos. Primer paso, yo encuentro los clústeres. En el plano principal yo encuentro los clústeres. Y digo, aquí hay 3 clústeres. Muy bien, primer paso. Segundo paso, interpreto las correlaciones. Digo, matemáticas y ciencias son altamente correlacionados en forma positiva. Historia y español son altamente correlacionados en forma positiva. Y educación física versus matemáticas son correlacionados en forma negativa. Ciencias de educación física en forma negativa. Y entre historia y español versus las demás no se puede decir nada. Ok, entonces aquí interpreto clusters, aquí interpreto correlaciones. Y luego, cuando hago la sobreposición, explico por qué se formaron los clústeres. Pero es bueno hacerlo en 3 pasos. Paso 1, identificar los clústeres. Paso 2, interpretar las correlaciones. Paso 3, explicar por qué se formaron los clústeres. Sigan ese orden, porque si mezclan ideas, es difícil la interpretación. Error muy frecuente decir que aquí hay clúster. Uno no puede hablar de que esto es un clúster. Entre variables no se habla de clústeres. Entre variables se habla de correlaciones. O también es común decir a gente que Luis se correlaciona con Sonia. Eso tampoco tiene sentido. Ellos no son variables, ellos son individuos. ¿Son similares o no son similares? Me explico, aquí se habla de similitudes o disimilitudes y aquí se habla de correlaciones. Y cuando se sobrepone se habla de impactos. ¿Cuáles variables impactan o influyen la formación de los clústeres? Entonces, para que usen el lenguaje adecuado. Bueno, si tienen alguna pregunta hasta ahí. Ok, bueno, entonces vamos a ir a ver cómo se hace el análisis en componentes principales en FactorMine. Ok, entonces aquí está explicado en la filmina paso a paso cómo se hace. Yo lo voy a ir a hacer de una vez al software. Ok, lo vamos a hacer de una vez en el software. Entonces aquí tengo R, ahí estamos R, en este momento están viendo R. Ok, si lo ven un poquito distinto es porque yo lo estoy corriendo en Mac. Ahí tenemos ya el Factor Miner
En este momento están viendo a Factor Miner. Entonces, en Factor Miner hacer un ACP es bastante fácil. Me voy al menú Factor Miner, le doy importar los datos, que ustedes ya lo hicieron en la tarea. Le digo cuál es, si voy a hacer el ejemplo de estudiantes, que sí tienen nombres en las columnas, muy importante. El separador de espacios es punto y coma, y el separador decimal es coma. Esto es fundamental. Si uno selecciona esto mal, todo sale mal. Entonces, escogido esas opciones, le doy OK y me voy a buscar los datos. Voy a cargar el ejemplo de estudiantes. Yo los tengo aquí en MD Curso, datos, y voy a cargar la tabla de datos, ejemplo, estudiantes, CSV. Ok, ahí está. Ya lo cargué. Luego vamos a ver, en el otro curso vamos a estudiar estas salidas qué significan. Es importante ver los datos para ver que los cargó bien. Ven, ahí los estoy viendo. Si los datos los leí mal, esto no me sale bien. Entonces es importante verlo acá. Bueno, ya cargué los datos. Ahora me voy de nuevo a Factor Miner y vean que ahora aparece el menú Principal Components Analysis activo. También esto está en español, pero yo lo tengo acá en inglés. Antes de leer los datos de ese menú, no sé si recuerdan que estaba inactivo. Si los datos son mal leídos, a alguien le pasó en la tarea anterior, esto no se le activa nunca, porque los datos fueron mal leídos. Entonces se debe a eso. Le doy análisis en componentes principales, y acá me dice algo muy importante, que seleccione las variables. Voy a decir que voy a usar las 4 variables, matemáticas, ciencias, español, historia y educación física. Voy a decirle que me haga todas las salidas. Ojo aquí lo que dice outputs. Selecciono todo para que me ponga los cosenos cuadrados, porque si no, no me salen los cosenos cuadrados, que quiero verlos también. Aquí selecciono, ven qué ejes quiero graficar. 1 y 2, voy a decirle que 1 y 2, le podría decir que los 1 y 3, pero voy a hacer los 1 y 2. En la tarea, ustedes van a estudiar esto, Perform Clustering After PCA, no en esta tarea, no, en la próxima tarea vamos a estudiar esto, por ahora no. Ahora entonces nada más, le digo OK. Y ahí tengo el círculo de correlaciones, como pueden ver, y el plano principal. Los voy a colocar los dos, okay, uno a la par del otro. Ahí están. Okay. Plano principal y círculo de correlaciones. Vieron que era bastante fácil. Ok. Esa es la manera de hacer el análisis de componentes principales. Aquí están las inercias. Okay, él calcula casi todo. Okay. Bueno, voy a cerrar esto y me voy a ir aquí al Factor Miner. Nuevamente, vamos a ver que por acá acá el Factor Miner. Entonces, fíjense que aquí hay una ventana de instrucciones. En el tercer curso estudiamos con detalle qué significan esas instrucciones y cómo se hacen. Y aquí Factor Miner tiene la ventana de salidas. Entonces esto es lo que se conoce como la ventana de entradas o de instrucciones, y esta es la ventana de salidas. Entonces muy importante, en la ventana de salidas hay mucha información. Las instrucciones, que por ahora no tienen por qué entenderlas, y acá nos pone las coordenadas de las variables, las correlaciones, y este que quiero analizar, ven, este que se llama cos cuadrados son los cosenos cuadrados. En el círculo de correlaciones, ¿qué es lo que uno hace? Uno se puede llevar esto a Excel y ahí sumarlo y hacer los cálculos de los cosenos cuadrados, pero aquí uno lo puede ver también. Esto es para las variables, pero me interesa más aquí a partir de donde dice res $int, están los resultados para los individuos. Aquí están las coordenadas con las que grafica el gráfico, valga la redundancia, y aquí están los cosenos cuadrados. Entonces, por ejemplo, Lucía, aquí está, yo puedo sumar estos dos datos y con eso sé cuál es la representación en el eje 1 y 2. Entonces sería del 69%, 0.67 más 0.2, 69%. ¿Cuál es la calidad de la representación de María? Vean, altísima, 67%,
más 30%, casi 97%, casi 98%. Entonces yo voy sumando acá. Si uso componentes 1 y 2, uso las dos. Lógicamente, si uso componentes 1 y 3, tendría que tomar esta más la tercera, ¿verdad? Esos son los datos. Ahí está todo con lo que él grafica, las coordenadas, pero lo que más interesa es los cosenos cuadrados de los individuos. Los cosenos cuadrados de las variables no hace falta tanto porque basta analizar el gráfico y ver si quedan cercanos o no al círculo. Yo podría volver a hacer el análisis en componentes principales, ¿ven? Selecciono todas las variables nuevamente, le digo que me haga todas las salidas, le digo, ahora voy a hacer ejes 1 y 3. Venga, ahí escogí 3, entonces hago ejes 1 y 3, le doy OK, y ahí tengo los gráficos en ejes 1 y 3. Que ahí los muevo para verlos mejor. Ejes 1 y 3. Muy bien, ahí están el eje 1 y 3. Ok, muy bien. Entonces, ok. Vamos a volver a la filmina de PowerPoint. Ahí está explicado paso a paso cómo hacerlo. Ok, en las filminas. Ok, vamos a hacer para terminar un ejemplo más de verdad. Recuerden que este ejemplo ya lo habíamos estudiado en la clase anterior, que es el ejemplo de servicio al cliente, en el que queremos, recuerden que en este ejemplo a una cantidad importante de clientes se les pregunta cuál es su edad, cuántos años tienen de ir al supermercado y que evaluaran de 1 a 10 la calidad en varias variables del servicio del supermercado. Y la variable más importante es esta, la calidad del servicio. El estudio pretende descubrir si los clientes evalúan bien o no la calidad del servicio o no, y respecto a las variables, cuáles se correlacionan con cuáles variables están mejor calificadas, etc. Bueno, por ahí me dicen algún problemita en el chat. Ok, bueno, voy a ir a correr este ejemplo al software directamente. Ahí está en las filminas explicado. Ok, bueno, entonces voy a hacerlo directamente en FactorMind. Ok, vamos a ir a cargar ese ejemplo. Voy a cargar otros datos. Ahí también tengo nombres en las primeras columnas. Tengo nombres de individuos en las primeras columnas, el separador es punto y coma y el decimal es coma también. Entonces me dice que si sobrescribo los datos, le digo que sí, y voy a traerme el ejemplo cliente CSV. Ahí ya lo leí. Le doy View Dataset y ahí estoy viendo los datos que fueron bien leídos. ¿Ok? Le doy análisis en componentes principales. Selecciono todas las variables, le digo que me dé todas las salidas en output y voy a graficar ejes 1 y 2. Ahí está ejecutando, duró un poquito más. Ok, vamos a ver dónde me dejó los gráficos. Ahí están los gráficos. Okay. Ahí está el círculo de correlaciones y ahí está el plano principal. Ok. Ahí lo están viendo. Bueno, entonces, ahora el gran reto es interpretar esto. Lo primero que podemos ver es que hay una tipicidad bien marcada, que es la tipicidad de Damaris. No sé si se acuerdan que Damaris, en el análisis de tipicidades que hicimos en la clase anterior, Damaris era muy atípica. Era la de mayor edad, era la que calificaba en casi todo mal. Entonces aquí sale a relucir nuevamente. ¿Ok? Entonces vamos a ir al PowerPoint y les voy a explicar una interpretación de estos resultados. Ya para terminar. ¿Ok? Entonces, este es el gráfico.
del plano principal. Lo primero que se observa ahí con toda claridad es que Damaris es un poco atípica, se sale. Podría convenir incluso quitarla, de manera que estos datos que quedaron aquí muy unidos, muy apelotados, como decimos acá en Costa Rica, se expandan y hagan una especie de zoom. Eso se podría hacer, dado que Damaris es atípica. No lo vamos a hacer, la vamos a dejar ahí. Ok, ahí está el círculo de correlaciones. Entonces lo que yo puedo hacer aquí, mi primer objetivo acá podría ser identificar clusters. Entonces, bueno, lo primero que identifico aquí es que Damaris es atípica. Y pareciera que hay dos grandes agrupaciones, esta de acá y esta de acá. Eso sí, si lo analizáramos en dos grandes agrupaciones. Ahí puse intersección, pero los clústeres no pueden tener intersección. Entonces ahí podríamos ver los clústeres. También tenemos correlaciones, aquí está el círculo de correlaciones. Podemos aquí concluir, por ejemplo, que la edad se correlaciona completamente inverso a velocidad de cajas. Eso significa que las personas de mayor edad evalúan más mal la velocidad de cajas, son más estresadas. Entonces evalúan mal la velocidad de cajas de los supermercados. Y las personas de menor edad como que lo evalúan mejor. Y viendo ahí podría uno analizar muchas. La calidad de las instalaciones, que es esta, no correlaciona con edad. O sea que no hay correlación ahí. La calidad del servicio, que vemos un detalle interesante, es una variable que no está muy bien representada, desgraciadamente, porque era la que más interesa, pero quedó pequeñita la flecha. O sea que no está muy bien representada, aunque sí la vamos a usar en el análisis porque es mayor a un 5%. Aquí, por ejemplo, la variedad de los productos y el prestigio de la empresa, por decir un ejemplo, están bien correlacionadas, alta y positivamente. El espacio de parqueo y la calidad de las instalaciones correlacionan positiva y alta, es decir, que las personas que evalúan bien el espacio de parqueos también evalúan bien la calidad de las instalaciones, y viceversa, quienes la evalúan mal, el parqueo evalúan mal la calidad de las instalaciones. Como es lógico, la edad está muy correlacionada con la antigüedad, que la antigüedad aquí significa los años que tienen de visitar ese supermercado. La ubicación es extraña, como que correlaciona muy poco con las demás variables. Y así sucesivamente podríamos seguir analizando cada par de variables. Ok, bueno, entonces aquí estamos viendo, vamos a analizar tres clústeres. Esto también de los clústeres, pues es un poco también alguna decisión que uno puede tomar, si analizar dos o tres clústeres. Aquí vamos a analizar en este momento tres clústeres. También sale un bonito estudio si uno analiza, como yo dije antes, dos. Si uno analiza dos, ahorita les explico un análisis con dos clústeres, que sería así. El análisis que vamos a hacer ahora es con tres clústeres. Perdón. Bueno, entonces vamos a analizar con tres clústeres. Y Damaris, que es atípica. Entonces, clúster rojo, clúster azul y clúster verde. Vamos a tratar de explicar por qué se forman. Entonces, bueno, lo primero que vemos es la tipicidad de Damaris. Observen que Damaris coincide con el análisis de atipicidad que vimos la clase pasada. Ella tiende a evaluar muy mal las variables y además es la de mayor edad. Eso es lo que está provocando que aquí también se nos refleje como atípica. Claro que en el ACP lo vemos con mucho mayor facilidad, esa tipicidad. Ok, bueno, entonces vamos a hacer ahora la sobreposición de gráficos, quitando a Damaris, para ver y tratar de explicar por qué se formó el clúster rojo, el clúster azul y el clúster verde. Bueno, el clúster rojo, si lo vemos con esto que estoy graficando aquí, significa que está fuertemente impactado por estas variables que estoy seleccionando aquí. Es decir, que las personas del clúster rojo son aquellas de mayor edad, que tienen más años de asistir al supermercado, que evalúan bien espacios de parqueos y que evalúan bien la calidad de las instalaciones. En general evalúan bien al supermercado. Sin embargo, evalúan mal la ubicación, como que a ellos no les queda bien la ubicación. Y siguen yendo al supermercado, precisamente porque les parece un buen supermercado. ¿Ok? Ese sería el clúster rojo. El clúster azul es aquel que está impactado más bien por las variables
estas que coloqué acá. Entonces, el clúster azul son aquellas personas que evalúan bien la variedad de los productos, el prestigio de la empresa, la limpieza, la calidad de los productos, la calidad del servicio y la velocidad de las cajas. Entonces, esta gente evalúa bien estas variables. Y la ubicación, un poquito la ubicación, tal vez a Giselle y a Guillermo un poquito los impacta la ubicación. Pero en general a estos otros es más la variedad de los productos, la calidad, el prestigio, lo que los está yendo o digamos lo que ellos evalúan mejor. Luego el clúster verde, voy a quitar aquí para que el clúster verde, fíjense que el clúster verde queda como opuesto casi a todo. Opuesto al espacio de parqueos, a la calidad de instalaciones, a la variedad de productos, al prestigio de la empresa, a la calidad de servicio, e incluso un poquito a la edad y a la antigüedad. Esto significa que este clúster verde es preocupante. Este clúster verde es el que la empresa debería preocuparse, porque esta gente es la que está mal con el supermercado. Fíjense que lo único que los impacta positivamente es la ubicación. Es decir, que esta gente va a comprar este supermercado solamente porque le queda cerca, pero en general les parece un mal supermercado. Entonces podríamos decir que estos son los clientes disconformes con el supermercado. Entonces, esos son los clientes a los cuales el dueño les debería poner atención, porque no se encuentran satisfechos prácticamente con ninguna de las variables. Okay, entonces es una interpretación muy interesante. Si lo hiciéramos en dos clústeres, diríamos que esto es el clúster de los inconformes y este de acá arriba, el rojo y el azul, es el clúster de los que sí están contentos con el supermercado. Los de rojo por algunas razones y los de azul por otras, pero en general están contentos con el servicio que da el supermercado. Así no les quede también la ubicación. Okay, entonces si los separamos en dos clústeres. Okay, no sé si tienen alguna pregunta por ahí, con mucho gusto. Sobre la interpretación, porque en las tareas ustedes van a trabajar sobre todo en el tema de interpretación. Ok, bueno, seguimos adelante. Muy bien, entonces, para terminar, recomendarles un par de libros muy buenos que ustedes pueden trabajar para este tema. Hay un libro que es casi la Biblia del ACP, que es el libro de Jolife. Es un libro extraordinariamente bueno, Principal Component Analysis, un libro de Springer, que es este que están viendo acá a la izquierda. Claro que es un libro que trata el tema a profundidad, ¿verdad? Para estudiarlo a tiempo completo se ocupa un semestre entero de un curso de una universidad. Ahí se hace el detalle matemático completo del análisis en componentes principales, por si alguien está interesado en mayor detalle teórico. Si alguien está interesado en mayor detalle teórico, también les puedo enviar algunos apuntes que yo he escrito para otros cursos universitarios en español sobre la teoría del análisis en componentes principales. También está este otro libro que es Exploratory Multivariate Analysis by Example Using R, que es un libro muy importante de análisis en componentes principales. Ahí vienen específicamente explicado con Factor Minor. Entonces es un libro muy bonito que también recomiendo. Veo que algunos me están diciendo por el chat que les interesa el material. Con mucho gusto ahí entonces les pediría que me envíen un correo. Y con gusto yo les envío el material vía correo. También puede ser que lo pueda subir en el foro, pero bueno, envíenme un correo y yo les envío el material de vuelta, que es un material donde hago una explicación teórica un poquito más profunda de cómo se calculan las componentes, del algoritmo. Es un enfoque matemático algorítmico, en donde explico también el algoritmo del método. Entonces, por aquellos, si les interesa, con mucho gusto les puedo enviar esa información. Entonces, si tienen alguna pregunta. Ok, bueno, entonces, para terminar, nada más hablarles un poquito de la próxima tarea. Es una tarea muy interesante en la que ustedes van a trabajar ahí están viendo la tarea número 3.
en este momento, van a trabajar en algoritmos de recomendación basados en análisis en componentes principales. Es muy interesante porque cómo hace Amazon, por ejemplo, para hacer recomendaciones inteligentes, muy sencillo. Hace un análisis en componentes principales, ustedes lo van a estudiar en la tarea, busca un clúster y entonces muy fácil, si dos personas quedan en el mismo clúster, les recomienda los mismos productos. Es decir, a mí me puede recomendar los productos que alguien de mi mismo clúster consumió, pero que obviamente yo no he consumido. Entonces eso hace que encuentre recomendaciones muy interesantes. Y puedan ver que, por ejemplo, alguien que está de mi clúster, digamos, yo usualmente compro libros y nunca había comprado cartuchos de tinta, pero alguien de mi clúster compró cartuchos de tinta, entonces me recomienda a mí cartuchos de tinta. Y resulta que sí los compré, porque en efecto, como somos del mismo clúster, somos personas de hábitos similares. Entonces, el producto que le interesó a esa otra persona, en efecto, a mí me interesó. Bueno, ahí eso es parte de la tarea, que es muy interesante, de trabajar algoritmos de recomendación con análisis en componentes principales. Por ahí me preguntan algo que es muy interesante, ¿cómo delimitó los clústeres? Hay dos preguntas importantes en esto. ¿Cuántos clústeres y cómo delimitarlos? El cuántos clústeres pues depende mucho del objetivo que uno tenga del estudio, incluso de cuánto tiempo tenga para dedicar a analizar, porque uno puede hacerlo tan fino como quiera, es decir, tantos clústeres como quiera, tan detallado como quiera hacer el estudio. ¿Cuántos clústeres? Hoy lo hice a puro ojo. Aquí, por ejemplo, en ese gráfico que están viendo en la tarea, yo les sugiero a ustedes que usen esos dos clústeres. Yo lo hice a ojo, digamos, vi cuáles se separan. Ahora Factor Miner lo hace, eso lo vamos a ver en la próxima clase. Yo le puedo decir aquí a Factor Miner, lo voy a hacer en un momentito para que lo vean. Acá. Yo le puedo decir a Factor Miner, Principal Component Analysis, no lo hagan todavía, pero para la próxima clase vamos a trabajar un poco en esto. Yo le puedo decir que me ejecute un clustering después del análisis en componentes principales. Entonces, le doy aquí OK y él me hace, aquí está ejecutando en este momento un clustering. Voy a escoger acá y observen ahí ese gráfico muy lindo que me está generando en pantalla. Me está generando una serie de gráficos. Les voy a mostrar que me hizo acá atrás, ven, ahí me hizo los clústeres. Él los graficó. ¿Ok? Y sacó a Damaris como una tipicidad. E incluso aquí los hace de una manera muy interesante. Aquí los ven qué bonito este gráfico. Ahí me los hace en 3 dimensiones, los clústeres. Okay, ahí están viendo el gráfico en 3 dimensiones donde él genera los clústeres. Pero este es un tema que vamos a tratar en la próxima lección. Ok, muy bien. Entonces, si tienen alguna pregunta, con mucho gusto pueden abrir los micrófonos y hacer la pregunta o hacerla por el chat. Tenemos hoy muy buena concurrencia en la videoconferencia. Entonces, si no, muy bien, agradecerles la asistencia el día de hoy a la clase. Es un tema muy interesante, el análisis de componentes principales, que hay que estudiarlo un poquito más ahí en la tarea, lo van a ir repasando y con el software. Lo importante y nuestro enfoque es sobre todo el uso y la interpretación adecuada del análisis de componentes principales, de eso se trata. Bueno, entonces agradecerles la presencia el día de hoy y nos vemos de hoy en 8 días. Cualquier duda, por supuesto, ahí está el foro. A los que no se han metido al foro, yo les recomiendo que entren al foro, aunque sea a ver lo que otros preguntan. Porque generalmente las dudas de uno son las dudas de todos. A la mayoría les están pasando los mismos problemas. Entonces ya en el foro alguien los ha resuelto.
Y incluso en el foro ustedes pueden participar también, ya algunos lo han hecho, haciéndoles recomendaciones. Si ustedes ya resolvieron el inconveniente que alguien tiene, le pueden ayudar también. La idea es hacer trabajo colaborativo en el foro. Entonces les recomiendo entrar al foro, si no participar, por lo menos a ver lo que ahí se está discutiendo y ojalá a participar y hacer preguntas. Entonces les agradezco mucho el haber estado el día de hoy y nos vemos de hoy en 8 días a la misma hora. Muchísimas gracias. Hasta luego.